Aborta. No quiero a ese maldito bastardo. Gritó mi marido arrojándome dinero a la cara frente a toda su familia. Yo solo sonreí y le entregué un sobre con una prueba de ADN. Al abrirlo y ver lo que había dentro, empezó a temblar. Ese hijo no es mío, es una maldita trampa. Aborta, o te largas de esta casa arrastrándote como la víbora que eres. La voz de Julián retumbó como un trueno en el salón principal de la Hacienda de la Vega, justo cuando las copas de champán aún tintineaban entre los dedos de los invitados. Un silencio brutal se apoderó de la fiesta. Solo el eco de su respiración furiosa y el sonido del dinero desparramado por el suelo acompañaban su grito. Isabela tenía 32 años. A su edad, ya sabía que los cuentos de hadas no existían. No para mujeres como ella, nacidas en los márgenes, entre la necesidad y el abandono. Había aprendido a callar, a sonreír cuando dolía, a doblar la dignidad como se doblan las sábanas limpias después de plancharlas para otros. Pero esa noche, algo en su pecho, algo que ni el miedo ni la humillación habían logrado apagar, comenzó a arder con una fuerza irreconocible. Vestía un elegante vestido verde esmeralda que ella misma había elegido con ilusión. Su vientre, aún plano, contenía una vida. Y su sonrisa, apenas marcada, ocultaba una verdad a punto de desatar una tormenta que arrasaría con todos. ¿Eso es lo que valgo para ti?, preguntó ella con la voz serena, mirando los billetes tirados a sus pies, un fajo de dinero y una orden frente a toda tu familia. Julián no respondió. Sus ojos, encendidos por el desprecio, no veían más que una traición que él creía absoluta. Caminó hacia ella y se acercó tanto que los presentes retrocedieron. Doña Estela se levantó lentamente, apoyando su bastón de marfil, y susurró con una mueca apenas disimulada. Te lo dije, Julián. Nunca se debe confiar en una mujer de barrio. Solo buscan salir de la miseria con un apellido. La frase flotó en el aire como veneno. Algunas tías intentaron intervenir, pero Julián alzó la mano con fuerza, como advirtiéndoles que nadie tenía derecho a interrumpir lo que venía. Isabela miró a todos uno por uno. Los de la Vega. La dinastía del poder, las apariencias y los secretos silenciados. La misma familia que la aceptó a regañadientes porque Julián, el hijo brillante, había decidido casarse con una don nadie. No lloró. Ni siquiera tembló. Lentamente, tomó su bolso, extrajo un sobre blanco y lo colocó sobre la mesa del centro, justo entre los platos de porcelana y las velas aromáticas. Antes de que sigas escupiéndome tu odio, dijo, deberías leer esto. Darío, el hermano menor, bajó la copa de vino y fijó la mirada en Isabela. Algo en su rostro cambió. Una sombra de dolor cruzó sus facciones. Él sabía. O, al menos, temía saber. Julián abrió el sobre de mala gana, como si fuera otro capricho de su esposa resentida. Sacó la hoja, la desenrolló y leyó las palabras en voz alta sin comprenderlas del todo al principio. Análisis de paternidad. Resultado, 99.9% de coincidencia genética con el señor Darío de la Vega. El papel se le escurrió de las manos. El mundo pareció inclinarse. Doña Estela soltó un chillido agudo que resonó más fuerte que los aplausos de media hora atrás. Una de las primas dejó caer su copa. Otra se llevó las manos a la boca. ¿Qué demonios es esto?, Julián gritó, mirando a su hermano como si acabara de despertar en una pesadilla. Darío no respondió. Solo bajó la cabeza. La noche que prometía ser celebración se transformó en un tribunal. Todos querían respuestas, pero Isabela no tenía intenciones de justificarse. No ante ellos. Todo había comenzado 2 años atrás. Julián, absorbido por los negocios y sus aventuras en el extranjero, desaparecía semanas enteras. A Isabela la dejaba en casa, sola, ignorada, anulada. Un matrimonio frío, sin amor, sin cuerpo. Cuando ella preguntaba si tendrían hijos, él respondía con evasivas. Aún no es el momento, Isa. Lo sabes. Mis proyectos, mis viajes, mis metas. Lo que no decía era que había tomado medidas. Una vasectomía en secreto, sin consultarla. Como si ella fuera una simple adorno en su vida. Una muñeca que no merecía siquiera opinar sobre su cuerpo ni su maternidad. Durante ese abandono, Darío, el médico de la familia, fue quien la acompañó en silencio. No era solo su cuñado. Era el único que la escuchaba sin juzgarla.
que le preguntaba si había comido, que notaba cuando sus ojos estaban hinchados por llorar. Una noche de lluvia, con el alma rota y el corazón sediento de afecto, Isabela cayó. Y Darío también. Fue un error. Fue humano. Fue amor. Fue debilidad. Fue todo junto. «No te atrevas a tocarme», le gritó Julián, acercándose a su hermano con el puño cerrado. Darío lo detuvo con una sola frase. «No soy el culpable de que no sepas amar». El golpe no llegó, aunque todos lo esperaban. Julián retrocedió como si las palabras fueran más pesadas que un puñetazo. Doña Estela se acercó a Isabela y le escupió al suelo. Literalmente. Eres una cualquiera. Lo planeaste todo desde el principio. ¿Creíste que podrías burlarte de esta familia? Isabela no parpadeó. ¿Yo me burlé de ustedes? Señora, ustedes me robaron la juventud, la libertad y la dignidad. Solo estoy devolviendo las cosas a su lugar. La tensión era insoportable. Nadie se atrevía a moverse. Los invitados comenzaron a irse, algunos con disimulo, otros con obvia incomodidad. Solo quedaron los esenciales. Los protagonistas del drama. Julián se acercó al sobre, lo miró otra vez y se rió con una desesperación que parecía demente. Esto no puede ser real. Darío, dime que esto es mentira. Y dímelo, maldita sea. Darío respiró profundo. Se acercó a Julián. Su voz fue baja, rota, sincera. Es verdad, Julián. Lo supe hace poco. Me hizo la prueba en secreto porque tú nunca quisiste ser padre. ¿O ya lo olvidaste? Era mi decisión. No la suya. ¿Y cuándo fue la suya, Julián? Y dijo Isabela por primera vez con firmeza, ¿cuándo tuve yo el derecho de decidir algo en esta familia? El silencio volvió a aplastarlos a todos. Una de las tías murmuró algo sobre la prensa. Otra habló de proteger el apellido. Pero nadie se atrevía a defender a Julián. Porque todos sabían que esa máscara elegante, de empresario exitoso y esposo perfecto, se había resquebrajado para siempre. Isabela se giró hacia Darío. Lo miró por primera vez con ternura en la noche. No te estoy pidiendo nada, le dijo. Solo necesitaba que la verdad saliera. Este hijo no nació para destruir, sino para limpiar. Porque en esta casa, lo único que ha reinado es el silencio cobarde. Julián estaba de pie, inmóvil, con la cara desencajada. En sus ojos no había rabia. Había miedo. Miedo a ser visto sin sus títulos, sin su poder, sin su mentira. Se sentó en la silla cabecera, la misma donde su padre fallecido alguna vez dictó órdenes, y murmuró. Lo arruinaste todo, Isabela. Ella lo miró fijamente. Sus ojos eran fuego. No, Julián. Todo ya estaba podrido. Yo solo corrí las cortinas. Y sin decir más, recogió su bolso, acarició con una mano su vientre, y salió caminando con dignidad entre los restos del banquete y los murmullos venenosos. Darío intentó seguirla, pero Isabela le hizo un gesto claro. No ahora. Este camino, lo comienzo sola. La puerta se cerró detrás de ella con un sonido seco. Como un portazo a todo lo que fue. Como el principio de una guerra donde no habría más sumisión. Esa noche, la familia de la Vega no solo perdió una celebración. Perdió el control. Perdió la falsa armonía. Y aunque aún no lo sabían, estaban a punto de descubrir que los secretos enterrados no se quedan dormidos para siempre. Porque cuando la verdad llega, no pide permiso. Entra. Grita. Desgarra. Y después, libera. El eco de la puerta aún retumbaba en los huesos de Julián. El silencio posterior era más violento que cualquier escándalo. Nadie se atrevía a moverse. El salón, decorado con flores blancas, candelabros franceses y manteles de lino, parecía ahora un mausoleo, una escena de crimen emocional. Las miradas se clavaban en Darío, en su rostro encendido, en sus manos que no sabían si temblaban de rabia o de culpa. Doña Estela se dejó caer en su silla. Se quitó los guantes de encaje y los tiró sobre la mesa como si con ellos pudiera arrojar también la vergüenza. Lo miró a él, su hijo menor, como si fuera un extraño. ¿Y es cierto? Preguntó con una voz tan baja que casi no se escuchó.
¿Es cierto lo que esa mujer acaba de decir? Darío levantó la mirada. No había arrogancia en su expresión. No había siquiera orgullo. Solo verdad. Y dolor. Sí, respondió con firmeza. El hijo es mío. Y la amo. Una tía se santiguó. Otra comenzó a llorar. Julián se levantó de golpe, arrastrando la silla con tanta fuerza que ésta se volcó. Cállate. No te atrevas a decir que la amas. Ya eres mi hermano, maldita sea. ¿Tu hermano? Repitió Darío con voz quebrada. ¿Desde cuándo me has tratado como tal? Siempre fui tu sombra. Siempre fui el médico de provincia, el hijo menor, el que nadie tomaba en cuenta. Ni tú, ni mamá. Doña Estela golpeó la mesa. No me metas en esto. Claro que estás en esto, respondió Darío, alzando la voz por primera vez. Toda tu vida me recordaste que no era igual a Julián. Me hiciste creer que nunca sería suficiente. ¿Y sabes qué? Quizá no lo sea. Pero al menos yo sí sé amar. Y no lo aprendí de ti. Julián se lanzó sobre él. Fue un impulso instintivo, brutal. El golpe no llegó al rostro de Darío porque un tío logró interponerse. Hubo gritos, forcejeos, empujones. Una copa se rompió. Nadie pudo contener la tensión. Julián se apartó, con la respiración entrecortada, los ojos inyectados de sangre. La embarazaste sabiendo que era mi esposa, escupió. La embarazaste y te atreves a decir que la amas. La amé cuando tú la dejaste sola, contestó Darío. La amé cuando tú desaparecías semanas, cuando ella se encerraba en su habitación sin comer, sin dormir. ¿O no te acuerdas de ese viaje a París con Luciana, la modelo? Julián palideció. El nombre cayó como un puñal. Luciana, la amante de siempre, la que se negaba a envejecer al lado de nadie. Una sombra que Isabela siempre sospechó, pero que jamás pudo probar. Hasta ahora. Que ella nunca lo supo, susurró Julián. Nunca se lo dije. Ella lo sabía, dijo Darío. Siempre lo supo. Pero te perdonó. Una y otra vez. Porque te amaba. Porque creyó que cambiarías. Julián se hundió en el sillón como un hombre derrotado. Doña Estela se levantó y caminó hacia Darío, deteniéndose a medio metro. Lo miró como si fuera un animal. Te metiste con la esposa de tu hermano. Eso no es amor. Eso es miseria. ¿Y qué es obligar a tu hijo mayor a casarse con una mujer a la que desprecias, solo porque te convenía tener una imagen limpia ante la prensa? Preguntó Darío sin retroceder. Tú nunca quisiste a Isabela. Solo la toleraste porque callaba. Ella no es una de la Vega, dijo Estela, casi escupiendo las palabras. Nunca lo fue. Solo la trajeron aquí para que no se notara lo sucio que estaba todo lo demás. Y aún así, es más digna que todos nosotros, sentenció Darío. La tensión se cortó cuando una sirvienta apareció con paso tembloroso, anunciando que algunos periodistas esperaban fuera. La noticia ya se había filtrado. Las redes comenzaban a llenarse de rumores. Una familia como los de la Vega no podía ocultar algo así por mucho tiempo. Doña Estela pidió que lo sacaran. Julián no dijo una palabra más. Se quedó mirando el papel del análisis de ADN como si ese pedazo de papel hubiera desmantelado 20 años de fachada familiar. Mientras tanto, en otro lado de la ciudad, Isabela se refugió en la casa de su amiga Erika, una enfermera que conocía desde la universidad. Allí, entre paredes humildes y un sofá que crujía con cada movimiento, por primera vez en años durmió tranquila. No por falta de dolor, sino por la ausencia de violencia. A la mañana siguiente, despertó con náuseas. Erika la llevó al hospital, donde el médico confirmó que el embarazo era estable. Pero debía evitar el estrés. Te estás jugando mucho, Isa, dijo Erika mientras la ayudaba a vestirse. Este bebé va a necesitar fuerza. Y tú también. ¿Fuerza? Y dijo Isabela, mirándose al espejo. Fuerza es lo único que me queda. Lo demás, lo enterré anoche. Ese día, mientras tomaba un café con pan duro, Isabela abrió una carpeta vieja. Allí guardaba todo, mensajes agresivos de Julián, notas de voz, capturas de pantalla. La evidencia de años de desgaste emocional.
Una vez pensó en borrarlo todo, en no hacer escándalo. Pero ahora entendía que el silencio solo protegía al culpable. Tomó su celular y grabó una nota de voz para su abogado. Iba a demandar. No solo por maltrato. También por abandono, acoso psicológico y fraude conyugal. En la hacienda, doña Estela exigió que Darío se fuera. Él no lo hizo. Al contrario, pidió una reunión con todos los empleados y les informó que se haría cargo de una parte de la finca que su padre le había dejado en secreto. Un pequeño terreno que nadie valoró, pero que él convertiría en una clínica para mujeres vulnerables. ¿Te volviste loco?, le gritó Julián al enterarse. Ahora vas a montar una fundación de caridad con el nombre de La Vega para quedar como El Salvador. No, Julián, dijo Darío. Lo haré con el apellido de mi madre. Porque ya es hora de dejar de esconder que ustedes me criaron con vergüenza. La revelación fue como una piedra en el estanque. Todos sabían que Darío era diferente, pero nadie hablaba del rumor de que había nacido de una empleada con la que el padre de Julián había tenido un romance. Doña Estela siempre lo negó. Siempre mantuvo las apariencias. Pero esa noche, cuando Darío dijo su apellido en voz alta, su madre solo bajó la mirada. No pudo negarlo. El silencio lo confirmó. Más tarde, en una rueda de prensa improvisada, Julián intentó limpiar su imagen. Afirmó que había sido víctima de una manipulación emocional, que Isabela lo había engañado, que la prueba de ADN no fue autorizada y que buscaría defender su honor familiar en los tribunales. Isabela lo escuchó todo desde su teléfono. No lloró. Solo se puso en pie y tomó aire. Le envió a su abogado los audios donde Julián le decía, aunque te mueras de las náuseas, no me interesa ese embarazo. Y otro donde él confesaba que jamás quiso tener hijos. Días después, se hizo viral un video, una de las grabaciones que Isabela había hecho en secreto durante una discusión. En él, Julián gritaba, tú solo estás aquí porque me aburrí de las mujeres de clase. Eres mi pasatiempo exótico, Isabela. El escándalo explotó. No solo fue una traición conyugal. Fue clasismo, misoginia y violencia verbal documentada. Miles de mujeres comenzaron a escribirle a Isabela en redes, apoyándola, compartiendo sus historias. Lo que empezó como una tragedia se convirtió en una causa. Darío la llamó esa noche. Le pidió verla. Isabela dudó, pero accedió. Se encontraron en un parque. No hubo abrazos. Solo una mirada larga, silenciosa. Como si todo lo que habían vivido se resumiera en ese momento. ¿Por qué no me detuviste?, preguntó ella. Sabías que si esto salía a la luz, se iba a incendiar todo. Porque ya estaba ardiendo, Isa, respondió Darío. Solo que nadie quería mirar las llamas. Ella lo miró con tristeza. No puedes salvarme, Darío. No quiero salvarte, dijo él. Quiero caminar contigo. Donde tú me dejes. Isabela lo miró. Y por primera vez, no sintió culpa. Solo miedo. Porque amar de nuevo, era otra forma de saltar al abismo. No me pidas decisiones ahora, dijo. Este hijo me necesita entera. Y todavía tengo que curar demasiadas heridas. Darío asintió. No insistió. Le entregó una pequeña caja. Esto es de mi madre. Ella la guardó para ti antes de morir. Me dijo que cuando te sintieras sola, recordaras que hay mujeres que aún sin tenerlo todo, lo dan todo. Isabela abrió la caja después. Dentro, había un pañuelo bordado a mano y una carta. Una historia de dolor, abandono y amor imposible. Como si el destino de las mujeres rotas pasara de una generación a otra, hasta que alguna se atreve a romper el ciclo. Esa noche, Isabela miró el cielo desde la ventana de la habitación prestada. Acarició su vientre. Y habló en voz baja. O vamos a estar bien. Porque esta vez, nadie más va a decidir por nosotros. Y en la hacienda, mientras Julián miraba su nombre en los titulares como un monstruo desenmascarado, mientras doña Estela destruía fotos familiares con furia, mientras Darío escribía los planos para su nueva clínica, el silencio volvió. Pero no era el silencio de los cobardes. Era el silencio de los que, por fin, habían dicho la verdad. Y sabían que a partir de ese momento, ya nada volvería a ser igual. Pero la verdad tiene un precio. Y en la familia de La Vega,
Ese precio no se pagaba con palabras, sino con exilio, con traiciones nuevas que nacen del rencor y con pecados heredados que aún supuraban debajo de las alfombras de mármol. Isabela pasó la noche releyendo la carta que Darío le entregó. Era una confesión escrita por Lucía, su madre biológica. Una mujer que había servido a la familia durante 20 años y que había muerto sin poder limpiar su nombre. En aquella carta, Lucía revelaba que Darío era el fruto de una relación prohibida con Arturo de la Vega, el patriarca fallecido. Isabela se estremeció al leer cómo la habían obligado a callar, cómo doña Estela la acusó de destruir a la familia cuando quedó embarazada, y cómo la obligaron a entregar a su hijo como si fuera un regalo sucio que debía esconderse bajo un apellido sin derecho a origen. Mientras tanto, en la hacienda, doña Estela mantenía su costumbre matutina de tomar café amargo en la terraza. Fingía normalidad, como si la vergüenza pública no la tocara. Como si los titulares que llamaban a su familia el imperio de la hipocresía fueran de otra gente. Pero el temblor de sus dedos la delataba. Cuando Julián se sentó frente a ella, traía bajo el brazo un sobre amarillo con documentos. ¿Qué es eso?, preguntó ella, sin levantar la vista. La escritura del terreno que papá le dejó a Darío en secreto. Está a su nombre. Firmado. Legalizado. Papá lo hizo antes de morir. Y tú lo sabías. Estela cerró los ojos. Tragó saliva. Tu padre cometía errores. Como todos. Como meterse con una sirvienta y tener un hijo fuera del matrimonio, dijo Julián con frialdad. Y tú, en lugar de asumirlo, te dedicaste a aplastarlo. A hacerle creer que era menos. Estela se incorporó. Su voz sonó quebrada. No entiendes nada, Julián. Yo lo hice por ti. Por mantener tu posición, tu nombre, tu legado. ¿Sabes lo que habría pasado si se enteraban que tu padre había ensuciado su sangre con una criada? ¿En qué momento se ensucia la sangre al nacer de una mujer buena? Julián la miró con repulsión. ¿Qué clase de monstruo eras? Estela no respondió. Solo se quedó de pie, agarrada al respaldo de la silla como si la sostuviera el orgullo. Cuando Julián se fue, ella se dejó caer. Sabía que el tiempo se le acababa. Que los secretos ya no obedecían. En el centro médico donde trabajaba Darío, los pacientes se amontonaban en la sala. Él atendía con la misma pasión de siempre, pero los ojos lo delataban. Cuando una colega le preguntó si estaba bien, solo dijo que estaba cansado. No sabía cómo enfrentar lo que venía. Por la noche, recibió una llamada de Isabela. Su voz era serena, pero algo sonaba distinto. Quiero hablar contigo. Hay algo que tienes que saber. Se encontraron en el mismo parque, bajo una farola rota y un banco de piedra que parecía más firme que muchas personas en sus vidas. Isabela tenía los ojos enrojecidos. Tu madre me conocía desde antes de la boda. Sabía quién era yo. Me vigiló desde que empecé a salir con Julián. Me investigó. Lo imaginaba, dijo Darío. Cuando quedé embarazada por primera vez, Isabela tragó saliva, tenía 17 años. No fue de Julián. Fue de alguien que me abandonó cuando lo supe. Fui sola a una clínica pública, llorando, sin saber qué hacer. Y allí, apareció tu madre. Darío no habló. Su expresión se tensó. Me reconoció. Me ofreció dinero. Me dijo que podía ayudarme a borrar el error. Me llevó a una clínica privada y pagó para que abortara. Me hizo firmar un papel donde prometía no hablar nunca de eso. Y me advirtió que, si alguna vez me acercaba a Julián, me destruiría. Darío se llevó las manos al rostro. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque pensé que nunca lo entenderías. Porque me avergonzaba. Porque fui cobarde. Y tú no eres cobarde, dijo él, con voz firme. Isabela lo miró con lágrimas acumuladas. Después de eso, me enfoqué en estudiar. En sobrevivir. Y cuando volví a ver a Julián, años después, pensé que el destino me estaba dando una segunda oportunidad. No sabía que lo único que estaba haciendo era repetir el ciclo. ¿Y ahora?, preguntó Darío. Ahora quiero romperlo. No voy a permitir que mi hijo crezca en medio de tanta basura disfrazada de apellido. No me importa si tengo que criar a este niño en un cuarto de alquiler.
Lo que no voy a hacer es seguir guardando silencio para proteger a gente que solo sabe destruir. En la hacienda, Julián comenzó a revisar antiguos archivos de su padre. Papeles, cartas, documentos. Allí encontró algo que cambió todo, una carta escrita por Arturo de la Vega dirigida a Darío. Nunca fue entregada. Estaba fechada 2 meses antes de su muerte. En ella, Arturo confesaba su amor por Lucía, hablaba de cómo Estela lo había chantajeado durante años para mantener el silencio y de cómo su mayor arrepentimiento era no haber reconocido a Darío legalmente. Terminaba la carta con una frase demoledora: «Tú eres el único hijo que tuvo mi corazón». Julián leyó la carta 2 veces. Sintió que su vida era una mentira. Que el hombre que admiró, que intentó imitar, nunca lo amó como había creído. Dejó la carta sobre la mesa y salió al jardín. Gritó. Lloró. Se arrodilló. Y después, encendió su celular y escribió un mensaje a Isabela. «No te merecí. Pero mereces justicia. Voy a ayudarte». Ella no respondió. Los días siguientes fueron un torbellino. El abogado de Isabela formalizó la demanda. Los medios la entrevistaron. Contó su historia. No con rencor, sino con verdad. Habló del abuso silencioso, de la manipulación psicológica, del daño que no deja moretones pero que destruye desde dentro. Su testimonio fue viral. Una mañana, Isabela recibió una invitación para hablar en una conferencia sobre violencia emocional en relaciones de poder. Aceptó. Subió al escenario con un vestido sencillo, el cabello recogido y una voz que, aunque temblaba, cortaba el aire. Me dijeron que debía callar por respeto al apellido que llevaba. Que debía cuidar las formas. Que una buena esposa no hace escándalo. Hoy, me doy cuenta que callar era exactamente lo que querían, para seguir destruyéndome sin testigos. Al terminar, hubo aplausos. Lágrimas. Mujeres que se acercaron a abrazarla. Mujeres que, como ella, habían guardado sus heridas en silencio. En la hacienda, doña Estela tuvo una crisis nerviosa al ver la entrevista. El médico le recetó reposo. Nadie la visitó. Ni empleados, ni familiares. Solo Julián, quien se sentó a su lado y, por primera vez, habló sin miedo. Papá te odió hasta el final. Y no por lo que hiciste, sino por lo que no fuiste capaz de hacer. Estela lo miró con los ojos vacíos. Yo solo protegí esta familia. La destruiste. Desde dentro. Darío, por su parte, comenzó la construcción de la clínica. Llamó a Isabela y le pidió que formara parte del proyecto. Ella aceptó. Juntos diseñaron un centro de atención integral para mujeres en situación de vulnerabilidad. Lo llamaron Lucía, en honor a su madre. Darío firmó los papeles como Darío Lucía. Una noche, mientras caminaban por el pasillo del centro en construcción, Darío se detuvo. ¿Aún me amas?, preguntó. Isabela no respondió de inmediato. Te amé, cuando nadie me miraba. Te amé porque fuiste el único que me vio. Pero ahora necesito amarme a mí. Necesito aprender a hacerlo antes de entregarle mi corazón a alguien más. Darío asintió. No insistió. La abrazó. No como hombre que exige, sino como compañero que respeta. Esa fue la noche en que los fantasmas empezaron a disolverse. Porque los pecados del pasado no se borran. Pero sí pueden dejar de gobernar el presente. Y mientras la clínica Lucía se alzaba como símbolo de renacimiento, mientras Julián entregaba pruebas en los tribunales reconociendo su error, mientras Estela firmaba su testamento dejando todo a nombre de un apellido que siempre despreció, la historia comenzaba a tomar otro rumbo. Porque no todas las guerras se ganan destruyendo al enemigo. Algunas se vencen sobreviviendo. Y eso era apenas el comienzo. Las ruinas emocionales que la verdad había dejado expuestas no terminaban en la imagen pública de los de la Vega ni en los titulares que desgarraban reputaciones. El verdadero terremoto aún se movía bajo tierra. Lo sabía Estela, lo presentía Julián y lo sentía Isabela cada vez que tocaba su vientre con la sospecha silenciosa de que algo no estaba bien. La verdad no solo libera. También exige sangre. Esa mañana, mientras el sol apenas rozaba los ventanales de la vieja hacienda, Julián despertó con la resaca de una botella vacía sobre su escritorio y una sensación de asfixia que no era nueva. Desde hacía días, evitaba mirar su reflejo.
las ojeras, el temblor de sus manos, la piel opaca. No era solo el escándalo lo que lo consumía. Era el descubrimiento cruel de que todo lo que defendía era una fachada. Sobre la mesa, junto a las copas sucias, aún descansaba la carta que su padre nunca entregó. En ella, su viejo, su supuesto ejemplo, declaraba amor eterno por Lucía, la sirvienta. Confesaba que Darío no era un error, sino el único acierto que tuvo fuera del matrimonio. Tú eres el único hijo que tuvo mi corazón. Esa frase lo perseguía como un martillo en el pecho. Porque al final, él, Julián, con todos sus estudios, sus méritos y su ambición, era solo un peón dentro de la obra de teatro que su madre dirigía desde siempre. En la habitación contigua, doña Estela sostenía entre sus dedos una perla arrancada de su collar. El silencio era espeso. Sabía que Julián había leído la carta. Lo había escuchado llorar la noche anterior. No era culpa lo que sentía ella, sino furia. Furia por haber perdido el control. Furia porque el mundo moderno no le temía. Furia porque una mujer como Isabela, nacida en la miseria, se atrevía a poner en jaque a toda una dinastía. El timbre sonó sin aviso. Estela ordenó que nadie abriera. Pero ya era tarde. Darío estaba en la puerta, con la mirada fija, sin rastro de cordialidad. «Quiero hablar contigo», dijo él. Estela lo miró como si hubiera visto a un fantasma. No por miedo, sino por desprecio. «Si vienes a reclamar herencias, ya lo resolvió tu padre», respondió ella sin moverse de su sillón. «No vengo por dinero. Vengo por verdad». ¿Y quién te la va a dar? ¿Tu madre muerta o tu conciencia? Darío cerró la puerta tras de sí. Cuando tenía 8 años, me dijiste que los bastardos como yo deberían vivir agradecidos por el techo que se les da. Me hiciste creer que era una carga. Que debía disculparme por respirar. Pero ahora sé que tú no me criaste por caridad. Me criaste por culpa. Porque sabías lo que habías hecho con Lucía. Porque sabías que no eras la víctima. Tu madre destruyó mi matrimonio, disparó Estela. Lo sedujo. Era joven, bonita, y sabía cómo manipular. ¿Manipular? Darío la miró con incredulidad. Mi madre no sabía leer cuando llegó aquí. Tu esposo se aprovechó de ella. Tú lo sabías. Y en vez de enfrentar al hombre con el que te casaste por conveniencia, decidiste aplastar a una mujer sin recursos. ¿Sabes lo que hiciste con ella? ¿Sabes lo que intentaste hacer conmigo? Estela desvió la mirada. Respiró hondo. Te quise mandar a un internado. No. Intentaste regalarme a una familia en otro país. Tengo la carta. Tu firma. El sello. Dijiste que era mejor que yo desapareciera del mapa. Por primera vez, Estela no respondió. El silencio fue más elocuente que cualquier defensa. Darío dejó una copia del documento sobre la mesa y se marchó. Horas después, Isabela sintió el dolor. No fue una punzada cualquiera. Fue profundo, caliente, como si algo dentro de ella estuviera rompiéndose. Erika, su amiga, la encontró doblada en el baño, con el rostro pálido y las manos manchadas de sangre. «Te llevo ya mismo al hospital», dijo mientras la ayudaba a ponerse de pie. Isabela no podía hablar. Solo lloraba. No por miedo a morir, sino por miedo a perder a quien aún no había nacido. Llegaron al hospital y la ingresaron de urgencia. Darío fue el primero en llegar. Entró directo a urgencias sin permiso. Le gritó a la recepcionista, empujó una camilla, exigió ver el expediente. «Soy médico, y ese bebé es mío», dijo con un tono que no admitía réplica. La encontraron desangrándose. El latido del feto era débil. Isabela, entre susurros, alcanzó a decirle: «No dejes que se vaya». «No ahora». Darío no respondió. Tomó su mano. Llamó a un colega de confianza. Operaron en menos de 10 minutos. El quirófano fue un campo de guerra. Mientras tanto, Julián, desde la hacienda, recibía una llamada. Una enfermera amiga de Erika le avisó que Isabela estaba grave. Dudó en ir. Pero algo dentro de él, culpa, humanidad, miedo, o todo junto, lo empujó a tomar el coche y dirigirse al hospital. Al llegar, Darío estaba en la sala de espera, cubierto de sangre, con las manos aún temblando.
¿Está viva? Preguntó Julián. Sí. Pero el bebé casi no lo logra. ¿Sabías que te hiciste la vasectomía 2 años antes del matrimonio? Julián lo miró sin entender. Ella encontró el recibo. El día que decidiste esconderle eso fue el día que renunciaste a formar una familia. Y aún así, la culpaste por quedar embarazada. Julián se hundió en una silla. No dijo nada. Horas después, Isabela despertó. Débil. Entubada. Darío entró primero. Le tomó la mano. Ella lo miró, apenas moviendo los labios. ¿O lo logré? Sí, respondió él. Está vivo. Pequeño, pero fuerte. Como tú. Esa noche, mientras Isabela dormía, Julián entró a su habitación en silencio. Se sentó en la esquina de la cama. La observó. Por primera vez, no la vio como una mujer que debía controlar. La vio como lo que era, una sobreviviente. Le habló en voz baja, como quien se confiesa al vacío. Perdóname por todo el daño. Por el silencio. Por la cobardía. No sé si fui peor esposo o peor ser humano. Solo sé que tú merecías todo, y yo no te di nada. Isabela no respondió. No lo miró. Solo cerró los ojos. Ese silencio fue su respuesta. Al día siguiente, apareció don Octavio. Un hombre mayor, elegante, con un bastón tallado y una mirada aguda. Lo habían mencionado antes en susurros. Un antiguo socio del padre de Julián. Y, según los rumores, amante de Estela durante más de una década. Lo buscaron porque necesitaban saber si la historia era aún más profunda. Octavio aceptó hablar con Julián y Darío. Lo hizo sin culpa, sin rodeos. Estela nunca quiso casarse con Arturo. Fue obligada. Su padre la vendió, literalmente, a la familia de la Vega para unir negocios. Cuando me conoció, ya estaba vacía. Fue conmigo que conoció el placer. Pero también el odio. Darío no comprendía. ¿Y el odio? Octavio suspiró. Sí. Porque amarme la hizo sentirse débil. Y cuando Lucía quedó embarazada, supo que no podía competir. Así que decidió destruir todo. A ti, a tu madre, a su marido, a sí misma. ¿Y tú? Preguntó Julián, ¿por qué nunca hablaste? Porque yo también fui cobarde. Pensé que el amor debía esconderse para no estorbar. Pero eso lo convirtió en una herida. Darío agradeció la verdad. No por consuelo, sino por justicia. Isabela pasó 3 semanas en observación. El bebé fue trasladado a cuidados intensivos neonatals. Darío no se despegó de él. Julián iba cada 2 días. Llevaba libros, mantas, juguetes. Intentaba reparar lo irreparable. Erika le pidió que no buscara redención con objetos. Que ella no necesita cosas, le dijo. Necesita que, por primera vez, alguien la vea de verdad. La última noche en el hospital, Isabela pidió hablar a solas con Julián. Él entró, con la cabeza baja. Te amé, dijo ella. Hasta el punto de anularme. Dejé que me destruyeras porque creí que ese era el precio de amar a un hombre como tú. Julián la miró sin defenderse. Y no te guardo odio, añadió ella. Pero no voy a volver. Ni por ti, ni por el pasado, ni por lo que fuimos. ¿Y por el niño? Preguntó él. Ese niño ya tiene un padre. Uno que no huyó cuando sangraba. Uno que no me tiró dinero a la cara. Uno que no mintió sobre su cuerpo para robarme mi destino. Julián se levantó. Asintió. Y se fue. Esa noche, el bebé fue dado de alta. Lo llamaron Simón. En honor a un niño que Darío perdió en la selva cuando trabajaba con comunidades rurales. Un niño que murió por falta de atención médica. Simón, esta vez, sobrevivió. Porque alguien luchó. Estela no asistió al hospital. No llamó. No escribió. En la hacienda, rodeada de retratos antiguos, bebía vino caro frente a un fuego que ya no calentaba. Había perdido la guerra. Pero no se rendía. En su mente, aún planeaba una forma de recuperar el nombre, el control, la apariencia. Porque para una mujer como ella,
el amor nunca fue suficiente. Solo el poder lo era. Isabela, por su parte, salió del hospital con su hijo en brazos y el alma en pie. Ya no era la mujer que entró allí. Ahora era madre. Y ese título no se lo podía arrebatar ni la historia, ni el apellido, ni la muerte. Y así, mientras el país hablaba de la caída de los de la Vega, mientras en las redes se compartían fragmentos del testimonio de Isabela, mientras en la hacienda el silencio se convertía en castigo, en la ciudad nacía una nueva historia. Una que no pedía permiso. Porque las cicatrices ya no ocultaban vergüenza. Ahora eran medallas. Y esta vez, nadie iba a quitarle su victoria. La clínica lucía aún olía a pintura fresca cuando Isabela volvió a caminar por sus pasillos con su hijo en brazos. Simón dormía entre sus brazos, envuelto en una manta blanca tejida por mujeres que la habían acompañado en el hospital. Cada rincón del centro reflejaba el renacer de su historia. No se trataba solo de ella. Eran cientos, miles de mujeres como ella, que habían sobrevivido a silencios impuestos, gritos escondidos, matrimonios sin amor y maternidades solitarias. Ahora había un espacio para sanar. Darío había dedicado cada segundo a levantar ese lugar. No por heroísmo, sino por deuda. Por ese niño que perdió años atrás y por cada mujer a la que vio sangrar en silencio en clínicas de campaña sin recursos. Pero aunque el presente era una promesa viva, el pasado aún acechaba desde las sombras de la hacienda de la Vega. Una llamada bastó para desestabilizarlo todo. «Doctor Darío, hay algo que debe saber», le dijo un notario, voz seca, formal. Su nombre ha sido omitido en la lectura del testamento oficial de don Arturo de la Vega. El silencio fue como una descarga eléctrica. Darío, por unos segundos, creyó que había escuchado mal. ¿Omitido? Así es. El testamento que fue admitido como válido, bajo firma de su señora madre, excluye cualquier mención a usted como heredero legítimo. El terreno que su padre le dejó fue transferido a nombre de una empresa fantasma bajo el control de la señora Estela. Darío colgó sin decir palabra. Estela había borrado su existencia del papel. No del corazón de Arturo, no de la historia, pero sí de los documentos que validaban quién tenía derecho a qué. Isabela lo encontró en la entrada de la clínica. Su rostro estaba tenso, y sus manos apretaban el volante de su coche con furia muda. «Te borró», dijo ella al escuchar lo ocurrido. «Como si nunca hubieras existido». Darío apretó los dientes. «No me duele el dinero. Me duele que, incluso muerta en vida, siga intentando aplastarme». «Entonces levántate más alto», dijo Isabela con firmeza. «No se vence al monstruo gritando. Se le vence sobreviviendo sin miedo». Aquella noche, mientras Simón dormía entre ellos en la clínica, Isabela recibió un correo anónimo. Era un archivo de audio. Una grabación vieja. Apenas se escuchaban ruidos al principio, hasta que una voz clara emergió. Era Estela. «Que no se entere Julián. Que ni él ni nadie sepa que ese bastardo fue el capricho más vergonzoso de Arturo. Quiero que todo quede limpio. Darío será solo un nombre en un sobre que desaparecerá». Isabela apretó el móvil con tanta fuerza que por poco lo rompe. Se levantó. Se vistió. Tomó su bolso. Y llamó a Erika para que cuidara a Simón esa noche. «¿Dónde vas?», preguntó Darío. «A darle a esa mujer lo único que nunca supo manejar, una verdad imposible de controlar». Isabela llegó a la hacienda sin avisar. El mayordomo intentó detenerla, pero ella no se detuvo. Estela la recibió en la biblioteca, rodeada de cuadros con retratos que fingían honor. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella, sin quitarle la vista. Isabela caminó hasta la mesa central y dejó el teléfono encendido, reproduciendo la grabación. Estela no dijo una sola palabra mientras su propia voz llenaba la habitación. «Tienes miedo de morir sabiendo que tu apellido lo va a cargar un niño con la sangre de una sirvienta y el corazón de una mujer como yo», dijo Isabela con calma. «¿Vienes a amenazarme?». No. Vengo a advertirte. Si vuelves a interferir en la vida de Darío, si vuelves a usar tu apellido como un arma, te vas a enfrentar a algo que no puedes controlar, a mí. No busco venganza. Busco justicia. Y no me voy a detener». Estela no respondió. Pero su mirada ya no era la de una mujer segura. Era la de alguien que sabe que ha perdido.
que el mundo que construyó con mentiras ya no se sostiene. Isabela se marchó sin esperar respuesta. En el coche, respiró hondo. No temblaba. No lloraba. Estaba completa. Esa misma noche, Julián, encerrado en su departamento, destrozó la sala entera. Botellas rotas, fotos rasgadas, gritos sordos. No dormía desde hacía días. No comía. No hablaba. Había leído 1000 veces los mensajes que nunca envió a Isabela. Había visto las fotos de Simón en redes sociales. Y cada imagen era una daga. Cuando Darío fue a visitarlo por petición de Erika, lo encontró en el suelo, cubierto de vómito y sangre en la muñeca. ¡Ayuda!, gritó Darío a los vecinos mientras sostenía a su hermano. Lo trasladaron a una clínica privada. Allí, el diagnóstico fue claro: intento de suicidio. Cuando Darío se sentó a su lado horas después, Julián aún tenía los ojos vidriosos. ¿Viniste a regodearte? No. Vine a salvarte. Aunque tú nunca me viste como hermano, yo sí te vi como tal. Julián giró el rostro. Lloraba sin hacer ruido. Tengo celos de ti, Darío, susurró. Siempre los tuve. Porque tú fuiste bueno sin que nadie te enseñara. Yo aprendí a fingir. A parecer. Pero nunca supe amar. Porque nadie me amó a mí. Darío no respondió. Solo puso su mano sobre la suya. Esa fue la primera vez que se tocaron sin odio. En paralelo, Isabela comenzó a trabajar con la Fundación Lucía a tiempo completo. Creó grupos de apoyo, jornadas de sanación emocional, talleres de autonomía para mujeres maltratadas. Su historia, lejos de hacerla invisible, la convirtió en un faro. En una voz real. Una tarde, durante una sesión con adolescentes en situación de riesgo, una de ellas le preguntó: ¿tú volviste a amar? Isabela se quedó en silencio. Estoy aprendiendo a amarme a mí, respondió. Eso es más difícil. Pero también más necesario. Mientras tanto, Estela, encerrada en la hacienda, recibió una carta. Era de su madre. Había permanecido guardada en una caja olvidada entre libros antiguos. La carta estaba amarillenta, escrita con una caligrafía firme. En ella, la mujer que la crió le confesaba que la obligó a casarse con Arturo por deudas familiares. Que su primer amor fue asesinado por una red de trata con la que su padre traficaba niñas. Que el matrimonio fue su cárcel. Y que su crueldad era, en el fondo, un grito nunca escuchado. Estela dejó la carta en su regazo y lloró. Lloró como no lo había hecho ni cuando enterró a su esposo. Porque entendió que no solo había sido verdugo. También había sido víctima. Pero una víctima que decidió heredar el odio. Julián, desde la clínica, comenzó terapia. Por primera vez, aceptó que no era invencible. Habló de sus miedos, de su infancia, del abandono emocional que sufrió. Lloró por su padre, por su madre, por sí mismo. Y en una sesión, dijo en voz alta lo que nunca antes se había permitido. No quiero ser otro de la Vega. Quiero ser solo Julián. Y si eso significa empezar de cero, entonces lo haré. Una noche, se presentó en la Fundación Lucía. No habló. Solo miró a Isabela desde la puerta. Ella lo vio. Se acercó. ¿Qué buscas? Pedirte perdón. No para que me lo des, sino para que tú puedas soltar el dolor que te dejé. Isabela lo miró largo rato. Luego, asintió. Estás empezando. No te detengas. Darío lo abrazó esa noche. Por fin, no por obligación. Por decisión. Las semanas siguientes fueron de reconstrucción. La fundación creció. Julián vendió su parte de la empresa familiar y donó una suma importante al centro. Estela, en un acto inesperado, entregó públicamente el título del terreno que le habían quitado a Darío. Lo hizo sin ceremonia. Solo envió una carta, breve. La sangre no se elige. Pero el corazón, a veces aprende. Haz algo bueno con esto. No por mí. Por ti. Y así, en el lugar donde todo empezó, donde los apellidos pesaban más que la verdad, por fin comenzó a respirarse algo nuevo. No una redención inmediata. Pero sí la posibilidad de un futuro sin cadenas.
Porque la herencia más fuerte no es la de los bienes. Es la del odio. Y solo quien tiene el coraje de romperla, puede escribir una historia distinta. Isabela ya no vivía en la casa de la Vega, ni en el centro médico, ni en el drama cotidiano de las portadas que alguna vez la convirtieron en símbolo. Ahora habitaba un pequeño apartamento en una zona sencilla, lejos del ruido de las avenidas principales y de la decadente elegancia familiar. Las paredes eran blancas, las cortinas de lino, los muebles reciclados. Pero por primera vez en su vida, el silencio no pesaba como una amenaza. Se había convertido en un refugio. Simón dormía con ella. A veces en su pecho, otras en una cuna de madera donada por una paciente de la Fundación Lucía. Tenía ya 3 meses. Sus ojos oscuros, enormes, parecían absorber todo. Como si supiera, desde su pequeña piel, que había nacido en medio de una guerra emocional de generaciones. Isabela lo miraba por horas, acariciando su frente con el índice, en silencio, como si dibujara un mapa invisible. Pero ese silencio comenzó a quebrarse con una visita al médico. Había ido por control. Se sentía débil, más de lo normal. Había notado un sangrado menor hacía algunas semanas, pero lo había atribuido al estrés. El cansancio no cedía, ni el frío constante en las articulaciones. Se lo dijo al médico como quien lanza una piedra sin esperar eco. El examen fue rápido, pero el rostro de la doctora cambió al instante. Pidió más pruebas. Isabela no preguntó nada. Ya intuía que lo que venía no era menor. 2 días después, la confirmación llegó como un disparo entre los huesos. Isabela, lo que encontramos, es un carcinoma invasivo. Etapa 4. El tumor ha comprometido ya tejidos adyacentes. No hay opción quirúrgica. Tampoco margen de tratamiento efectivo. Isabela no lloró. No preguntó por qué. Solo asintió. Luego miró a la doctora con una calma que descolocó a todos. ¿Cuánto me queda? Es variable. Con cuidados, quizás 6 meses. Quizás menos. Salió caminando. No sentía las piernas, pero no se detuvo. Tomó un taxi, pidió que la llevaran a casa y en el camino, solo pensó una cosa, aún no había terminado. Esa noche, cuando Simón dormía, tomó su celular, lo puso en posición vertical, encendió la cámara y comenzó a grabar. Si estás viendo esto, hijo mío, es porque ya no estoy contigo. Quise grabarlo ahora, con calma, con la voz aún firme. No quiero que me recuerdes enferma. Quiero que me recuerdes luchando. Había luz tenue. Su rostro se mostraba sin maquillaje, sin filtros. Pura. Perdóname por irme tan pronto. No fue mi decisión. Pero todo lo que he hecho en estos meses, todo lo que construí, todo lo que lloré y perdoné, fue para que tú llegues a ser un hombre libre. Libre de cadenas invisibles. Libre de odio. Libre de nombres que pesan como anclas. Tú no eres un de la Vega. Eres Simón Lucía. Y ese nombre lleva la historia de 2 mujeres que sobrevivieron a pesar de todo. Guardó el video en una carpeta con contraseña. Luego abrió un cuaderno y comenzó a escribir cartas. Una para Simón, que debía ser entregada en su cumpleaños número 10. Otra para Darío. Otra para Julián. Y una última, sin destinatario. Era para sí misma. Una carta que nunca sería leída, pero que necesitaba ser escrita. Al día siguiente, Darío llegó sin avisar. Llevaba frutas, flores, una manta nueva y un libro de cuentos. ¿Puedo quedarme esta noche?, preguntó, con la voz temblorosa. Quiero estar con ustedes. Isabela lo abrazó. Lo hizo con ternura, pero también con una melancolía distinta. Darío no notó nada. Esa noche cocinaron juntos. Él bañó a Simón, leyó cuentos, le cantó. Después, mientras Isabela lo observaba desde la puerta, sintió una punzada en el pecho. No de dolor físico, sino de lo que ya sabía que tendría que hacer. Quiero que te vayas, dijo ella, mientras Darío lavaba los platos. Él la miró confundido. ¿Le he hecho algo? No, y por eso duele más. Porque no mereces esto. No mereces ver cómo me consumo. No quiero que me veas marcharme. Quiero que me recuerdes con vida. No puedes decidir eso por mí. Y sí puedo.
porque aún tengo tiempo. Y quiero usarlo para cerrar cosas. No para comenzar otras que no van a durar. Darío la abrazó. Pero ya entendía. No discutió. Solo dijo: te amo. Aunque me alejes, te amo. Y voy a respetar tu silencio. Pero cuando tú no puedas hablar, yo voy a hablar por ti. Isabela no respondió. Solo lloró. Pero lo hizo en silencio, como quien no quiere que se note que el alma está gritando. En otra parte del país, Julián había dejado la clínica. Su recuperación había sido lenta. Aún tomaba medicación. Pero había encontrado un propósito en medio de la ruina. Visitaba pueblos en zonas marginadas, llevando alimentos, gestionando atención médica, acompañando a niños con desnutrición. Lo hacía en nombre propio, sin cámaras, sin fundaciones. Estaba en una escuela rural cuando recibió un mensaje de Erika. Isabela está enferma. No se lo ha dicho a nadie, pero yo lo sé. Va a morir. La noticia le cayó como plomo. No por culpa, sino por impotencia. Quiso tomar el primer avión. Pero Erika le pidió algo más difícil. No vengas para ti. No vengas a pedir perdón. Ven, para cerrar. 2 días después, apareció en la puerta del apartamento. Isabela abrió. No se sorprendió. Sabía que vendría. No tengo tiempo, dijo ella. Por eso estoy aquí. Se sentaron en la sala. Simón dormía. Hablaron sin elevar la voz. Como si cada palabra fuera una pieza frágil que no debía romperse. No pido volver, dijo Julián. Solo quiero que me perdones antes de que te vayas. Isabela lo miró. En sus ojos había paz, pero también tristeza. Ya no te odio, Julián. Pero tampoco te perdono, aún. No por rencor. Sino porque estoy aprendiendo a perdonarme primero. Por haberte permitido tanto. Por haberme callado tanto. Cuando logre eso, entonces quizás pueda perdonarte. Julián asintió. No forzó nada. Antes de irse, dejó una pequeña caja. Dentro había un sobre con documentos. Donaba parte de su herencia a la Fundación Lucía. Y en una nota manuscrita escribió: esto no borra nada. Pero es lo único bueno que puedo hacer con lo que heredé. Pasaron los días. Isabela cada vez hablaba menos. Comía menos. Tenía fiebre, mareos. Pero aún escribía. Aún dejaba cartas. Grabó un segundo video. Esta vez, para Darío. Perdóname por dejarte fuera. No es cobardía. Es dignidad. No quiero que veas cómo la vida se me apaga. Quiero que recuerdes mi voz, no mis huesos. Tú me diste el único amor limpio que conocí. Por eso, no podía dejarte mancharte con mi despedida. El último mes fue duro. A veces no podía levantarse. A veces se desmayaba. Erika se mudó con ella. La cuidó como una hermana. Darío iba cada semana, pero solo hasta la puerta. No insistía. Solo dejaba flores. Julián volvió una vez más. Le leyó un cuento a Simón. Se despidió con una sola frase. Gracias por enseñarme lo que era el amor. Aunque llegué tarde. El día en que Isabela no despertó, Simón dormía sobre su pecho. Erika la encontró así. En paz. Como quien ya no tenía nada que probar, ni miedo que esconder. Dejó cartas, videos, instrucciones. Hasta los arreglos florales para su despedida estaban escritos en una libreta azul. No hubo misa. Solo una ceremonia en el patio de la fundación. Las mujeres a las que había ayudado hablaron. Darío leyó su carta. Julián no habló. Solo lloró. Y Simón aún no entendía nada. Pero en su silencio, en sus ojos grandes, ya comenzaba a latir la historia que algún día él mismo escribiría. Porque hay herencias que no se reciben en testamentos. Hay legados que se siembran con coraje, con amor y con despedidas bien dichas. Y el de Isabela no fue un adiós. Fue un comienzo. El tiempo, tan abstracto cuando se desea que pase rápido, se convirtió en un péndulo inmóvil después de la muerte de Isabela. La noticia recorrió calles, pantallas y corazones.
No hubo titulares estridentes esta vez, ni escándalos decorados de mentiras. Solo silencio. Y respeto. El tipo de respeto que se gana cuando alguien parte dejando en pie una verdad que ya nadie puede enterrar. La Fundación Lucía se vistió de blanco durante días. Mujeres que antes no se atrevían a mirar al espejo dejaron flores en la entrada. Cartas anónimas llegaban a diario. Algunas con agradecimientos. Otras, con confesiones. Todas escritas desde el fondo de una herida común. Simón, el hijo de Isabela, no tenía aún la conciencia del duelo, pero sí la capacidad de absorber el vacío. Desde que su madre ya no estaba, dormía menos. Lloraba más. Rechazaba el biberón con frecuencia. Como si su cuerpo recordara la calidez de otro. Darío lo sostenía durante horas, paseando por la casa, repitiendo palabras dulces que no siempre lograban consolar. Te prometí que no te dejaría solo, ¿recuerdas? Le decía al oído. No importa cuán roto esté yo, tú eres lo único que me sostiene. Esa noche, mientras Simón dormía sobre su pecho, Darío abrió la carta que Isabela le había dejado. La había guardado durante días. Le temía. No por lo que pudiera decir, sino porque marcaría un antes y un después. El papel temblaba entre sus dedos. La letra de Isabela, precisa y elegante, parecía escrita con una serenidad sobrenatural. Darío. Este niño es la mejor decisión que tomé. Aunque llegó desde una grieta, fue luz. No me guardes luto. Guárdame en tu forma de mirar, en tu manera de amar. No quiero que le enseñes a Simón a ser fuerte desde el enojo, sino desde la compasión. No quiero que le ocultes quién fui, ni de dónde vengo. Cuéntale de mi barrio, de mis errores, de mi miedo y de mi esperanza. Cuéntale que tú fuiste el único que me vio cuando nadie miraba. Y cuando le digas que yo lo amé, asegúrate de que lo sienta. No solo de que lo escuche. Darío lloró en silencio. No como quien se quiebra, sino como quien por fin acepta que algo se ha ido sin regresar. Una mañana, mientras organizaba documentos de la clínica, recibió una visita inesperada. Julián, más delgado, con la barba crecida y una carpeta bajo el brazo. No vengo a interrumpir, dijo desde la puerta. Solo, quería verte. Darío se levantó sin mostrar sorpresa. Habían intercambiado apenas un par de mensajes desde el entierro. Nada profundo. Nada que doliera. Pasa. Julián se sentó frente a él. Sacó la carpeta y la abrió. ¿Qué es una solicitud de adopción? Quiero ser tutor legal de Simón. No para quitarte nada. No para figurar. Solo, si algo te pasa, si te enfermas, si necesitas ayuda, quiero estar legalmente autorizado para cuidar de él. Sé que no tengo derecho. Pero quiero intentar ganármelo. Darío lo miró. No respondió de inmediato. Luego se acercó a la cuna. Simón dormía, con una pequeña manta tejida por su madre cubriéndolo. ¿Te acuerdas de la primera vez que lo cargaste? Sí, respondió Julián, bajando la mirada. Isabela me pidió que lo hiciera. Estaba conectada a esa máquina horrible, y aún así, solo pensaba en que yo conociera al bebé. A un bebé que no era mío, y que, por un instante, me hizo sentir padre. Y ahora quieres que lo seas. Quiero ser parte de su vida. No sé en qué lugar. No sé con qué título. Pero quiero estar. Aunque sea como sombra. Darío no lo rechazó. No lo aceptó. Solo le dijo. Ella te perdonó. No con palabras, pero sí con ese gesto. Dejó que lo cargaras. A sabiendas de que era lo único que te quedaría de ella. Julián asintió. Te envidié, susurró. Todo el tiempo. Y ahora te admiro. No sé cómo lo haces. Pero si algún día necesitas que alguien cargue con parte de esto, quiero ser ese alguien. Darío extendió la mano. Julián la tomó. No hubo abrazo. Pero sí un pacto sin palabras. Esa misma semana, Darío recibió otra carta. Esta vez, de Estela. Una nota breve. Ni disculpas ni emociones. Solo un mensaje frío. El apellido de la Vega ha muerto contigo. Haz con eso lo que quieras.
La acompañaba un documento legal que transfería oficialmente el resto del patrimonio familiar a la Fundación Lucía, con la única condición de que no usaran el apellido. Darío no la visitó. No le respondió. Solo firmó los papeles y cerró la puerta. Erika, quien ahora vivía con él para ayudar a cuidar a Simón, se convirtió en su escudo emocional. Cocinaba, organizaba los horarios, filtraba las llamadas. Pero también lo enfrentaba. «Tienes que vivir», le dijo una noche. «No puedes criar a Simón desde el duelo. Él no merece dos padres tristes». «Y no sé cómo empezar», respondió él. «Y empieza respirando sin culpa». Los días siguientes fueron de transición. Julián comenzó a visitar la fundación. Leía cuentos a los niños, ayudaba a ordenar, donaba libros. Lo hacía sin protagonismo. Solo con presencia. Algunos lo miraban con recelo. Otros, con curiosidad. Pero nadie lo expulsó. Porque el silencio a veces también puede ser una forma de arrepentimiento. Simón comenzó a balbucear. Darío grabó sus primeros sonidos. Envió videos a Erika cuando estaba de guardia. En uno de ellos, Simón extendía la mano hacia el retrato de Isabela en la sala. «¿Lo reconoce?», dijo Erika al verlo. «No. La siente». Una tarde, mientras ordenaban el archivo digital de la fundación, Erika encontró un archivo oculto. Un video grabado el último mes de vida de Isabela. No estaba etiquetado. Solo decía, verdad final. Darío lo abrió. En él, Isabela hablaba con el rostro en sombra. Solo su voz era clara. «Oh, Julián. Esta es la última cosa que quiero decirte. Nunca fuiste un monstruo. Fuiste un hombre herido. Criado por una madre sin amor, por un padre ausente, por una sociedad que te enseñó a ganar aunque perdieras el alma. Yo no puedo perdonarte del todo. Pero te libero. Porque mi hijo no merece crecer odiando a quien una vez me amó a su manera. Esta es tu redención. No lo arruines». Darío se lo envió a Julián sin decir palabra. Minutos después, recibió un mensaje: «Gracias. Por no guardarte lo que no era tuyo». El último mes del año llegó con lluvia. La fundación organizó su primer evento de Navidad comunitaria. Cientos de personas asistieron. Darío leyó un cuento sobre madres valientes. Julián ayudó a servir comida. Erika cantó con los niños. Y Simón, con una gorra de lana tejida, gateó por primera vez en medio del patio. Todos aplaudieron. Darío lo cargó. Julián lo abrazó. Y por primera vez, no se sintieron extraños. Se sintieron familia. Porque a veces, los lazos más fuertes no nacen del amor perfecto. Nacen del abandono. Y del coraje de no repetirlo. Un año había pasado desde la última vez que la voz de Isabela llenó una habitación con su presencia. No había vuelto a hablar, pero estaba en todas partes. En el mural de la Fundación Lucía, pintado por mujeres que antes no podían levantar la mirada. En las cartas que seguían llegando cada semana, escritas por niñas que aprendieron a defenderse con sus palabras. Y en el rostro de Simón, que ya caminaba, decía mamá aunque no supiera del todo qué significaba, y corría con esa torpeza dulce de quien aún no teme caerse. El calendario marcaba el día de su primer cumpleaños. Darío había organizado algo pequeño, en el jardín de la clínica. Pastel, globos, música suave. Nada de pompas, nada de lujos. Julián se encargó de armar una pequeña biblioteca infantil como regalo. Erika preparó comida casera. Había niños corriendo, mujeres riendo, hombres que se miraban distinto. Había vida. A media tarde, cuando el sol comenzaba a teñir las nubes con ese naranja suave que siempre le gustó a Isabela, Darío pidió silencio. Tomó el micrófono y dijo con una voz que aún se le quebraba. Hoy Simón cumple un año. Un año desde que llegó con un grito y una madre dispuesta a darlo todo. Un año desde que aprendí que amar es también dejar ir. Y hoy, quiero compartir con ustedes algo que Isabela dejó. Lo guardé hasta este momento, porque ella pidió que lo mostráramos cuando Simón cumpliera su primer año. Es su forma de estar aquí, aunque ya no esté. Colocó el proyector frente a la fachada blanca de la clínica. El video comenzó con un encuadre sencillo, la cara de Isabela, sin maquillaje, con el cabello recogido y una paz inquietante en la mirada.
El ruido de fondo era el canto de los pájaros y una leve brisa que movía las cortinas. Su voz, como siempre, no pedía atención. La poseía. Si estás viendo esto, Simón, ya no estoy contigo. Pero antes de que pienses que te dejé, quiero decirte que nunca lo hice. Te llevé dentro hasta el final. Fuiste mi alegría en el caos. Fuiste la promesa de que podía irme sabiendo que algo bueno me sobreviviría. Los asistentes contuvieron la respiración. Algunos taparon su boca. Julián cerró los ojos. Erika dejó caer una lágrima antes de siquiera darse cuenta. Quiero hablarte de la vida. No de la mía, sino de la tuya. Vas a crecer en un mundo que a veces se equivoca al enseñarte que es un hombre, que es una mujer, que es una familia. Vas a escuchar que el amor verdadero tiene forma, que debe ser entre ciertos nombres, ciertos apellidos. Vas a ver cómo se juzga a los que sienten diferente, a los que luchan sin títulos. No creas todo eso. El amor no necesita etiquetas. Yo te amé más allá del papel, del miedo, del dolor. Y fuiste amado antes de llegar. Darío, sentado junto a Simón, lo abrazaba con fuerza. El niño miraba la pantalla, sin entender el contenido, pero sin quitar la vista. Quiero que sepas que fuiste hijo del error, sí. Pero también del valor. No naciste en una cama de rosas. Naciste en medio de una guerra. Y aún así, cada día a tu lado fue una victoria. La imagen se mantuvo unos segundos fija. Luego ella respiró profundo. Ahora quiero hablarte de tu padre. Darío. Ese hombre te amó desde antes de saber que era suyo. Te cuidó cuando yo ya no podía. Y si estás con él, quiero que lo escuches. Tiene una forma hermosa de hablar con las manos, de explicar con sus ojos. A veces guarda el dolor en su pecho, pero si lo abrazas fuerte, lo suelta. La cámara se movió, como si alguien la hubiera ajustado sin querer. La imagen volvió y ella continuó. También quiero hablarte de Julián. Tu tío. Fue mi error más grande y mi amor más equivocado. Me hizo daño. Me rompió. Pero al final, cuando ya no tenía nada que darme, me dio algo que nunca esperé, honestidad. El día que lo vi cargar a Simón por primera vez, supe que no todo estaba perdido en él. Su historia no fue la mía. Pero merece una nueva. Julián no resistió. Salió del jardín. Se apoyó contra la pared y lloró. No como antes, con rabia o culpa. Lloró con dignidad. Lloró porque la voz de Isabela, tan serena, tan sin rencor, lo había perdonado sin siquiera usar la palabra. Dentro del jardín, la imagen continuó. Quiero que este video no sea una despedida, sino una promesa. A ti, Simón. A cada mujer que me escucha. A cada hombre que decide empezar de nuevo. La vida no nos da garantías. Pero sí nos da la oportunidad de escribir mejor. La pantalla se fue a negro. En el silencio, alguien comenzó a aplaudir. Luego otro. Y otro. Hasta que todos estaban de pie, no como un homenaje, sino como una declaración de que esa voz seguiría viva. Después del evento, Darío llevó a Simón a la habitación donde Isabela solía dormir. Aún conservaba sus libros, su aroma. Se sentó en la alfombra con él y le mostró una foto. Que ella era tu madre. No perfecta. Pero valiente. No rica. Pero generosa. No eterna. Pero inolvidable. Simón estiró la mano y tocó la imagen. Sonrió. Y en esa sonrisa, Darío sintió algo que lo quebró y lo reconstruyó a la vez. En los días siguientes, Julián regresó a su trabajo en comunidades. Pero ya no lo hacía como penitencia. Lo hacía con un sentido diferente. Había comenzado a escribir cartas a presos. A hombres condenados por violencia de género. No los justificaba. Pero quería mostrarles que sí se podía cambiar. Fundó un programa de reinserción llamado Volver a Ser. La Fundación Lucía creció. Erika se convirtió en directora operativa. Darío en médico principal. Crearon una sección para atención psicológica a hombres, algo que antes nadie se atrevía a hacer. Porque entendieron que prevenir también es sanar al que fue herido antes de herir. Una tarde, mientras Simón dormía, Darío sacó la caja donde Isabela guardó sus últimas cartas.
Había una que no había leído. En el sobre solo decía, para cuando lo entiendas. La abrió. Era breve. No dejes que el dolor te haga noble solo a medias. No vivas con la máscara del mártir. Vuelve a enamorarte. Ríe sin culpa. Enséñale a Simón que también los hombres pueden llorar, pedir ayuda, tener miedo. Y sobre todo, enséñale que no necesita heredar el mundo que tú recibiste. Puede construir uno nuevo. Uno mejor. Esa noche, Darío miró al cielo desde el balcón. No pidió deseos. Solo dio las gracias. Por ella. Por su hijo. Por la oportunidad de hacer algo diferente. Y así, con las luces del cumpleaños apagadas, el jardín vacío y el eco de una voz que aún parecía viva, se selló el final de una historia que no pedía compasión, sino respeto. Porque el dolor nos rompe, pero también nos reconstruye. Y si alguna vez te preguntaste por qué la vida te arrebata a quienes amas, recuerda esto. No se van. Solo cambian de forma para seguir acompañándote. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Recuerda decirme desde qué ciudad estás viendo este video. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.